Bien, pues pueden ir tomando sus lugares y voy a invitar al pastor Paul Gray que nos va a dar un parte de esta siguiente sesión. Dr. Rob asked me to come up here and talk to you about loyalty. El doctor Carman me pidió que les hablara acerca de la lealtad. I'm the most loyal man on God's green earth. Y dice que yo soy el hombre más leal sobre la faz de la tierra. If I'm your friend, I will fight for you. Que si soy tu amigo, voy a pelear a tu favor. I mean, I had a man in our church several years ago. Había un hombre en nuestra congregación hace varios años He killed his ex-wife. que él mató a su ex esposa. And I went to jail with him and spent all night long in the jail cell with him. Y una vez fue y pasé la noche en la cárcel con él. I was at every court appearance. Estaba en cada vez que él tenía que presentarse ante un juez. I visited him in jail for years. Lo visité durante años en la cárcel. And I lost people in our congregation. Y perdí miembros de la congregación. And they said, you shouldn't be supporting that. Porque ellos me dijeron, tú no deberías seguir siendo un amigo de este hombre. I said, I'm not supporting, I'm pastoring. Les dije, yo no estoy apoyando, no estoy a favor de lo que él hace, estoy pastoreándolo. If there's ever a man that needs a pastor right now, it's him. Y si alguna vez hubo un hombre que necesita un pastor ahorita, es él. Well, the man was exonerated of that, and now he's back working inside the church today. Pues después retiraron los cargos y resultó que él era inocente. You see, Y ahora él trabaja en la iglesia. we live our life by a system of biblical truths, not beliefs. Ahora, nosotros regimos nuestras vidas por un sistema de verdades bíblicas, no por creencias, sino por verdades. If it's a belief, I can't stand strong with it. Si es solo una creencia, no me puedo parar firmemente en eso. It's got to be truth to me before I can put teeth to it. Tiene que ser verdad dentro de mí para que cobre realidad. I'm going to tell you a story. Y les quiero contar una historia It's about the first time I ever met Dr. Carman. de la primera vez que conocí al doctor Carman. There was a big conference and a bunch of big names were speaking. Había un congreso muy grande y unos nombres, personas muy famosas estaban compartiendo. And I heard him speak. Y lo escuché a él compartir. And I said, that's the first man I've ever met that I would follow. Y yo dije, ese es el primer hombre que yo he conocido en mi vida que yo quisiera seguir. So I would go through hell with a water pistol with Yo that man. atacaría el infierno con una pistola de agua para él. So I said, I've got to talk to him. Así que yo tengo que hablar con él. And they were very guarded with him. Y ellos los estaban así como que escoltando mucho. But I broke through and I said, I want to go on a mission trip with Pero you. logré atravesar los guaruras y le dije, quiero ir a un viaje de misiones contigo. He said, I'm going to Papua New Guinea in 3 months. Y él me dijo, en 3 meses voy a Papúa Nueva Guinea. It's going to cost $4,000. Va a costar $4,000. I said, I've got it. Yo dije, tengo dinero. I didn't have any of it. No tenía nada. And so at the last part of the conference, I gave everything I had in the offering. Entonces, en la última reunión del Congreso, yo di todo el dinero que yo tenía en la ofrenda. Man, I'm praying all the way home. It's 7 hours. Y estaba orando todo el viaje a casa, 7 horas. I get about 2 hours from the home, a guy calls me. Estoy como 2 horas de llegar a casa y me entra una llamada. He said, you know that $2,000 I owe you? Y dice, ¿te acuerdas de esos $2,000 que te debía? I said, yeah. Y yo, sí. He said, I've got it. I said, Dice- I'll be there in 2 hours. Dice, tengo el dinero y te veo en 2 horas en tu casa. Now, I've traveled all over the world with this man. We've been Ahora, Australia, he viajado a Australia, Africa, África, South, everywhere. Bueno, por todas partes he And viajado I've con Rob. never had to raise money to go. Y ni una sola vez he tenido que reunir dinero para viajar. But I'm loyal to him. Pero le soy leal. You know who the most trusted, most loyal disciple was? ¿Saben ustedes quién era el discípulo más confiable, el más leal? Judas. It wasn't Judas. We know that. Bueno, sabemos que no fue Judas. Wasn't Peter. No fue Pedro tampoco, He denied him 3 times. porque él negó 3 veces a Jesucristo. It wasn't Thomas. He doubted him. Y Tomás, bueno, él dudó. It was John. Fue Juan. Because John was the one that stayed with Jesus till he breathed his last breath. Porque Juan era el que se quedó con Cristo hasta que dio su último aliento. And Jesus trusted him Y Jesús confiaba en él. because John was loyal. Porque Juan era leal. Loyalty brings out trust. La lealtad produce confianza en uno. He looked at John from the cross and he said,
take care of my mother. Jesús vio a Juan desde la cruz y dijo, encárgate de mi mamá. If you're loyal to me, I know you're going to take Si care yo of sé my que mother. si me eres leal a mí, sé que te vas a encargar de mi mamá. And so, I believe, I can't prove it, Así but I que, pues, believe no lo puedo demostrar, pero yo creo that the reason that John is the only disciple that lived to be a ripe old age que la razón que Juan era el único discípulo que llegó hasta is because envejeció y murió una muerte natural, he stayed with Jesus till he breathed his last breath, porque él se quedó con Jesús hasta que dio and su he último took care of aliento his mother, y cuidó de su mamá and he was loyal. y fue leal. And I think God honored that Y yo loyalty. creo que Dios honró su lealtad. Who brought about the revelation of Jesus Christ? ¿A quién trajo entonces después la revelación de Jesucristo? The one that was the most loyal El que había sido el más leal, is the one that Cristo. Jesus trusted with the book of el Revelation. amigo en quien Jesucristo le confiaba. There's a lot to being loyal. Y el ser leal involucra muchas A lot cosas. to it. If someone were to come to me and say something bad about Dr. Carman, Si alguien se acercara conmigo y me dijera algo malo acerca del doctor Carman, my immediate response mi respuesta inmediata is to make them leave with as few teeth as possible. sería que ellos salieran del cuarto con la menor cantidad de dientes intactos como fuera posible. I will hit them right in the mouth. Les golpearía directamente en la boca. You're going to speak lies about my pastor, I'm Dice, going to vas take a out your hablar teeth. mentiras de mi pastor, te va a costar unos cuantos dientes. Then Y entonces I would call Dr. Carman. hablaría al pastor Rob. You're not going to believe what I heard Dice, about no you. vas a creer lo que acaban de decir de ti. Nonsense. Tonterías. You know why? ¿Y saben por qué? I trust the man. Porque le confío. Therefore, I'm loyal to the Y man. porque soy leal a él. Y por eso soy leal. If you trust somebody, Si confiamos en alguien, you can be loyal to him. vas a ser leal a esa persona. I trust Jesus, Yo confío en Jesucristo and I'm loyal to him. y le soy leal. Jesus trusts me in areas, Jesucristo me confía a mí en áreas and he'll never leave me nor forsake me. He's y, loyal. y él no me va a dejar ni me va a abandonar. Él también me es leal. It is a godly quality, Es una cualidad piadosa, es algo and I bueno. place it very high up on my system of biblical Y en truth. mi sistema de verdades que yo adhiero, es una cosa muy Well, importante we para went mí. so we get in a plane, and I'm sitting beside Dr. Carman, and from Dallas to Los Angeles. Entonces vamos de viaje, estoy sentado en un avión junto a él de Dallas, volando hacia Los Ángeles. And I get on his nerves so bad Y llego a molestarlo tanto that when we get to LA, he changed his seats on every flight so he didn't have to be close to me. que cuando llegamos a Los Ángeles, él fue y cambió su asignación de asiento para que no tuviera que sentarse junto a mí. It's a true story, isn't it? Es una It's historia true. verídica. He couldn't stand me. Ya no me aguantaba. But then we're out in the middle of the Coral Sea on this small island. Entonces, y estamos en el sur del Pacífico, en una isla chiquita. So he has to confront me. Entonces me tiene que confrontar. And God spoke to him and told him, he said, you need to pastor him. Y Dios le habló y le dijo, tienes que pastorear. We're on an island with 50,000 people, Había 50,000 personas en esa isla. an active volcano, Un volcán activo and no electricity y nada de electricidad for 3 days. por 3 días. Well, he was obedient to God. Y él fue obediente a Dios And he set me and 2 other men down, y me envió a mí y a otros 2 hombres. and he just shared his heart for 3 days. Bueno, nos sentó y compartió de su corazón por 3 días enteros con nosotros. Changed our lives forever. Y cambió nuestras vidas para siempre. So he called and he checked on me every week Así que después de eso él llamaba y Because- me checaba cada semana. because I knew absolutely nothing about pastoring a church. Porque yo no sabía nada acerca de ser pastor. We don't talk that much anymore like that, Y but pues back in ya those days, así no platicamos tanto hoy en día, pero they do it. But anyway, I me ayudó. wanted to just tell you a few things. You know, what happens is you know, I wouldn't sell out my pastor or my friend or anything. O sea, yo no dejaría a mis amigos o mi pastor por nada. But we have this thing in church called transparency. Pero tenemos una cosa en las iglesias que llamamos transparencia. I encourage my leaders to live a transparent life. Y yo animo a los líderes de la congregación a que vivan una vida transparente.
I live my life as it's transparent. It's Yo- open to all to see. Yo vivo mi vida de una forma transparente para que todos puedan verlo. I want them to see that I'm just like them. Quiero que la gente vea que yo soy como ellos, I make mistakes, que cometo errores, but I don't make them twice. pero no vuelvo a repetir mis errores. What happens in church Y lo que sucede en la iglesia is we don't have loyal people sometimes. es que a veces no tenemos gente leal. Well, if Jesus trusts me and I'm loyal to him, Pero si Cristo me confió a mí y yo le soy leal a él, we have to trust people and they're loyal to us. tenemos que confiar en la gente cuando Now I'm ellos son speaking leales to a leadership nosotros. here. Yo estoy hablando con líderes. What happens is if leadership is not transparent, Que si nosotros como líderes no somos transparentes, opportunity becomes an enemy. las oportunidades se vuelven enemigos. You see, if an opportunity comes from another church, Por ejemplo, or si una oportunidad viene de otra iglesia, de otra congregación, a job in another city, o un trabajo like en that. otra ciudad, My first call la primera cosa que debo ver is to my pastor. es hacia el pastor. My leader's first call is to me. Los líderes lo primero que hacen me llaman a mí. But what will happen if they don't have character? Pero lo que sucede es que si ellos no tienen ese carácter, esa They integridad, don't have loyalty. esa lealtad, Opportunity becomes an enemy instead of the opportunity. It las should be. oportunidades que tienen se vuelven enemigos de su alma. You see, what happens is if they get an opportunity and Por lo que sucede es que si se les presenta una oportunidad, they're approached by someone alguien se les acerca and they don't go to their leadership or they don't go to their pastors y no hablan con sus líderes, con sus pastores, and they say to the people that bring the y opportunity, le dice a la gente que trae la oportunidad, I'll pray about it. voy a orar acerca de esto, They're gone. pero ya se fueron, They're done. ya se acabaron. Because the first time that an opportunity comes somewhere else, Porque la primera vez que se les presenta una oportunidad en otro lugar, you need to say, I'm going to talk to my elder, my deacon, my pastor. dice, yo necesito hablar con mi pastor, uno de los ancianos de la iglesia, Because those are the people that provided the opportunity in the first place. porque ellos son las personas que dieron la oportunidad en el primer lugar. They're the ones that have been praying for you. Ellos son los que han estado They're orando the por ones ti, that have been interceding los for que you. han estado intercediendo por ti. Therefore, a true opportunity is going to come out of their works. Entonces, una for you. verdadera oportunidad va a surgir de las personas donde tú has estado creciendo. So if you're not loyal, Y si no eres leal open, and honest, y abierto y honesto, that opportunity can be your downfall. esa oportunidad puede llegar a ser tu caída. I'm loyal to a fault. I'm loyal to a fault. Tengo que ser leal hasta casi que sea casi una falla, pues They say vaya. dog is a man's best friend. Dicen que un perro es el mejor amigo del hombre. I am your best friend. Yo seré el mejor amigo. If you're in my church, Estás en mi iglesia, you can kill somebody and I'll still stand with you. puedes matar a alguien y seguiré siendo tu amigo. If there's repentance, Si hay arrepentimiento, I'm beside you. estoy junto a ti. I don't care what happened. No me importa lo que haya pasado, I care what's happening. lo que me importa es lo que está pasando. Jesus doesn't know what you did if you repented. Si tú te arrepentiste, a Dios ya no le importa lo que hiciste. He doesn't hold it against you. Él no lo toma en tu contra. Therefore, I can't. Y por lo tanto yo no puedo hacerlo tampoco. That's loyalty. Eso es lealtad. That's loyalty. Eso es lealtad. I can't see anything. Opportunity is a test of loyalty. Las oportunidades son una prueba de nuestra lealtad. And I'm going to end with this real quick. Y Real quick. voy a terminar rápidamente con esto. There is something wrong with your character Hay algo malo en tu carácter if opportunity controls your loyalty. si la oportunidad controla tu lealtad. Don't fall into that trap. No te dejes caer en la trampa. Be honest, be transparent Sé honesto, sé transparente with your leadership and with your pastors, con tu liderazgo, con tus with the pastores, staff. Let them know everything, con el staff de la iglesia. Sé abierto con tu vida. the good, the bad. Lo bueno, lo malo.
They're here to fight for you. Van a pelear a favor de ti. They're here to teach you how to walk in the abundant life. Están aquí para enseñarte cómo caminar en la vida abundante. They're loyal. Son leales. The highest quality Es la calidad más alta that you can have. que puedes tener. I have a man in my church, and I'm going to stop with that. Y con esto ya voy a terminar. Hay un hombre en la congregación 6 months ago, he came to me. He didn't have a job. que hace 6 meses se acercó conmigo porque no tenía trabajo. And he said, Pastor, I need to talk to you. Y dice, pastor, necesito hablar contigo. He said, I want to start this business. Dice, quiero iniciar un negocio. And he told me about it. Y me contó del negocio. And he didn't have any money. Y pues él no tenía nada de dinero. And for 2 weeks, I prayed. Y por 2 semanas yo oré. And I walked up to him and I told him, I said, Y me acerqué con él y le dije, you're going to be a paymaster in the body of Christ. tú vas a ser una persona que híjole, maneja You're como gonna be a salarios. wealthy man. Vas a ser un hombre adinerado. Because God trusts you with his money. Porque Dios te confía con su dinero. Now, I don't know how much anybody in our church gives. I've set it up that way. Ahora, yo he arreglado la cuestión en la iglesia. Yo no sé cuánto da nadie. Yo no tengo esa información. Lo he arreglado así. Now, in 6 months, Pero en 6 meses, he went from having nothing. ese hombre fue de tener nada And he comes to me and he tells me, y que se acerque conmigo he said, Pastor, y dice, pastor, I'm so excited. estoy tan emocionado. He said, I got to pay my first tithe check off my business. Dice, ya pude dar el primer diezmo de mi negocio. It was $4,000 this Y week. fueron $4,000 esta semana. And it's going to be at least that amount for the next 5 years. Y los próximos 5 años va a ser cuando menos esa cantidad cada semana. $4,000 a week is his tithe. $4,000 americanos semanales es su diezmo. And it's almost doubled since that time. Y desde que él dijo eso, casi se ha duplicado esa His cantidad. business is growing and growing and Su growing. negocio está creciendo a lo loco. He's employing people in the church. Y ha contratado a mucha gente We've dentro de la got iglesia. 0% unemployment. Tenemos en nuestra congregación, no hay una sola persona que no tiene trabajo. There's another side of loyalty. Hay otro lado de la lealtad. He called me up and he said, I've got a bunch of idiots working for me. He kept firing people and firing people. Entonces él me llamó y dice, la verdad tengo un montón de tontos que trabajan por mí. Dice, contrataba gente y los tenía que despedir. The guy's funny. His name's Rocky. Se llama Rocky, es un tipo chistoso. And I said, Rocky, there's only one thing common in every conversation that we have. Y le digo, Rocky, solo hay una cosa que cada conversación que nosotros tenemos tiene en común. Is you losing your temper Es tú que pierdes tu enojo, descontrolas tu enojo and firing people. y despides a la gente. I said, I'm gonna hire somebody for you, Entonces yo voy a contratar a alguien por ti and they're gonna manage you, y ellos van a ser quien te maneja a ti and you're gonna pay them. y tú les vas a pagar a ellos. That's when his business jumped to $40,000 a week. Y ahí fue cuando su negocio saltó a $40,000 semanales. Loyalty requires you La lealtad requiere to receive truth que recibas enseñanza o verdad from those placed above de you, aquellos que están arriba de ti, whether you like it or not. cuando quieras y cuando no quieras. There's a good side of loyalty, Hay un lado bueno de la lealtad, but there's a side when you have to receive correction. pero también es el lado cuando tienes que recibir corrección. This man's got on me several times, Y este hombre aquí varias veces me ha corregido, but I respect him and I love him for pero it lo respeto y lo amo por eso, because I know my best interest is in his prayer. porque sé que en su oración están mis mejores intereses. Amen. So be loyal. Así que sean Be leales, transparent with your leaders and your sean pastors. transparentes con sus líderes, sus pastores. They want the best for you. Quieren lo mejor para ustedes. They want the abundant life now. Quieren la vida Here. abundante ahora, ahorita. Your best life now is their first priority. Su mejor vida ahora es su prioridad. Amen? Amén. Amen. Gracias. Y viene el doctor Carman otra vez. Que me quiere volver a golpear, dice.
Okay, are we ready? ¿Están listos? Ooh. Ooh. Okay, I'm going to give you a couple more principles. Les voy a dar rápidamente un par de principios más. Okay, listen to me. These are just good, solid principles. Entonces, escúcheme, esos son principios sólidos estos. Now, we've been talking about doing things, about serving, about participating. Hemos estado hablando de hacer cosas, de participar, de servir a otros. But there's a story told in the nation of Israel. Pero hay una historia que cuentan en la nación de Israel. It's a true story. Es una historia verídica It happened thousands of years ago. que sucedió hace miles de años. And to this day, the story is told and retold. Y hasta el día de hoy se cuenta y se vuelve a contar esta historia. The military in Israel is mandatory. En Israel el servicio militar es obligatorio. So if you grow up in the nation of Israel, Si tú creces en you Israel, have to serve in the military. tienes que servir en 2 years, 2 years you have el to ejército. 2 años mínimo. Men and women serve. Hombres y mujeres también. So what they do to this day, Así que lo que hacen hasta el día de hoy, they take the young men in the military. toman a los hombres jóvenes They bring them up to a mountain. y los suben a una montaña They sit them on the ground. y los hacen a todos sentarse en el suelo And they tell them this y story. les cuentan esta historia. They tell them a story. Esta historia. And here's how the story goes. Y aquí así es como va la historia. Say thousands of years ago, Dicen, hace miles de años there was a great general in Israel. había un gran general en Israel. And he had to take his army Y él tuvo que llevar a su ejército and lead them into war. y guiarlos hacia la guerra. But before they led him into war, Pero antes de entrar en la guerra, there was a blacksmith. había un herrero. And the blacksmith, his job was to take the horses and put the horseshoes on. Y su trabajo del herrero era poner su, ¿cómo le llaman? Su herradura, perdón, a los caballos. So he had all the horses. Entonces él se encargaba de la herradura de todos los He caballos. had the horseshoes. Y tenía las herraduras. And he was putting the horseshoes in the hoofs of the horse. Y estaba poniendo las herraduras en los caballos. And he took one of the horses. Y tomó uno de los caballos And when he put the horseshoe in it, y puso la herradura, it was a little crooked. pero estaba un poquito chueca. Just a little crooked. Solo un tantito chueca. Just a little crooked. Solo un poquito chueca. It won't hurt anything. No va a causar ningún daño. He hammered the Entonces horseshoe in the hoof of the horse. le metió la herradura al caballo. What he did not know, Lo que él no sabía that was the general's horse. es que ese caballo era el caballo del general. He didn't know it was the general's horse. Él no sabía que era el caballo del general. So when the general got on that horse Entonces cuando el general subió al caballo and he led his army into battle, y guió su ejército a la batalla, the shoe was crooked on the estaba foot, on the hoof. la herradura estaba un poco torcida, chueca en el. And as he was En on el the horse, caballo. galloping on the horse, Y mientras corría en el caballo, the horse threw the general. el caballo tropezó y aventó al general. The general fell off the horse Cayó el general and they lost the battle. y perdieron la batalla. All because of one man. Todo por un hombre. And they tell the story to all the young military. Y cuentan esta historia a todos los jóvenes militares And then they say this: y luego les dicen lo siguiente. listen, Escuchen listen. con mucho cuidado. partial participation equals total disaster. Participación parcial es igual a desastre total. That's it. Así es. Partial participation. Participación parcial. If I do a job part way, Si yo hago un trabajo a medias, parcialmente, after who cares? I'll just get, it's all right. pues así lo dejo, está bien, todo. I'll just do a little bit. Pues hago un poquito. Partial participation Participación parcial equals total es disaster. igual a desastre total. There's a story in the book of Acts. Y hay una historia en el libro de Hechos They took the apostle Paul, donde tomaron al apóstol Pablo they put him in a basket, y lo metieron en un canasto and they lowered him off the side of a y building. lo bajaron de la orilla de la muralla de un edificio.
It's a kind of a funny story. Y es una historia media chistosa, la verdad. Every time I read the Y story, cada vez que yo leo esa I historia, always think about the men that were holding the ropes. yo siempre pienso en los hombres que estaban ahí agarrados de la soga. And what if one of the men, ¿Qué tal si uno de los hombres what if he had let the rope go? hubiera soltado? The Apostle Paul would have El died. apóstol Pablo hubiera muerto Then you wouldn't have a New y no Testament. tendrías el Nuevo Testamento. Partial participation. Participación parcial. Now listen to me. Ahora escúchenme. Every job, Cada trabajo, everything you do, cualquier cosa que hagas, your work, tu trabajo, your job, tu everything you trabajo, do cualquier cosa que hagas is a picture of you. es un retrato de ti. When I work, Cuando yo trabajo, I am painting yo estoy pintando a picture of myself. un retrato de mí mismo. I'm not painting a picture of a company. Yo no estoy pintando un retrato de una empresa. I'm painting a picture of myself. Yo estoy pintando un retrato de mí mismo. Because my work Porque mi trabajo reflects me. me refleja a mí. So if I want people to see me correctly, Así que si yo quiero que la gente me vea correctamente, then whatever I do, entonces cualquier cosa que yo whether haga, it's a big job or a little sea job, trabajo grande, sea trabajo pequeño, it deserves my best. merece mi mejor. My best. Mi mejor. Because it's a picture of me. Porque es un retrato de quién soy. And I want them to see a good Y picture of quiero me. que ellos vean un buen retrato de mí. It's a picture of me. Es un cuadro, un retrato de mí. You can look at a person's house Puedes ver la casa de una persona and the way they take care of their house y la manera que mantienen su casa is a picture of them. es un retrato de ellos. It's how they see themselves. Así se ven ellos mismos. The way a person dresses La manera que una persona se is viste, the way they see themselves. así es como ellos se ven a sí mismos. Are you listening? Are you ¿Me listening? están escuchando? The way a woman cooks La manera que una mujer cocina is the way she sees herself. es la manera que ella se ve a sí misma. Everything we do, Todo lo que hacemos it's a picture of us. es un retrato de nosotros So mismos. it deserves my best. Y así que merece mi mejor. Deserves my best. Merece lo mejor. You walk into some homes. Entras en algunas casas. I was in Germany. Yo estaba en Alemania hace unos días. I was in Germany a few years ago. Eso fue un par de años. And there was this particular man Y había un cierto hombre ahí that was supposed to be helping my friend in his ministry. que se supone que debía estar ayudando a un amigo mío He was en el he ministerio. was required to get all of his books published in the German language. Y su trabajo era hacer que todos los libros de mi amigo fueran publicados en alemán. And then he had to distribute the books throughout Germany. Y luego tenía que distribuir los libros en Alemania. So I was already in Germany. Entonces yo ya estaba en Alemania. So I said, I'll meet with him. I'll meet with Entonces him. dije, pues quiero conocer a este cuate. Because nothing was happening. Porque no estaba sucediendo nada. The books weren't getting distributed. No se estaban distribuyendo los libros. So I went to his house. Entonces fui a su casa. Soon as I walked in his home, Y cuando yo entré a su casa, it was a mess. era un desastre. There was dust everywhere. Estaba lleno de polvo por todas partes. There was dirt on the floor. Había tierra en el piso. Then I met his wife. Y luego conocí a su esposa She was dirty. y estaba sucia. She had an ugly shirt on, Tenía una blusa toda fea, ugly pants. pantalones todos feos. And I thought, oh, Y yo pensé, ay, she's ugly. si ella está fea, The house is ugly. la casa está fea, That means he's ugly. significa que él está feo también. No wonder why. I said, don't work with him. Y le dije, ¿sabes qué? Ni trabajes con If you él. can't take care of your home, Si no puedes ni cuidar a tu propia casa, how are you going to take care of somebody's business? ¿cómo vas a cuidar el negocio de alguien más? Are you listening? ¿Están escuchando? Everything we do is a reflection of us. Todo lo que hacemos es un reflejo de nosotros mismos. I used to tell our young singles, Y yo les decía a los solteros antes, I can look in your car dice, yo puedo mirar adentro de tu and I coche can tell everything about you. y puedo conocerte. I see McDonald's, Yo veo McDonald's por ahí, Burger King, Burger King, Kentucky Fried Chicken, pura comida chatarra. all over the car. Todo regado por todas I said, partes. you're a slob. Dice, eres un cochino. I walk into your bedroom. Entro a tu recámara, You never make your bed. no tiendes tu cama, You don't clean your closet. no limpias tu It closet. means you got a confused head. Significa que estás confundido acá arriba. Are you listening? ¿Me estás escuchando? Are you listening? ¿Estás escuchando? The way you take care of your home La manera que cuidas a tu is casa a picture of your es life. un retrato de tu vida.
The way you take care of your body La manera que cuidas a tu cuerpo is a picture of your life. es un retrato de tu vida. The way you take care of things La manera que cuidas a las cosas is a picture of your life. materiales es un retrato de tu vida. It's a picture. Es un retrato. Repairs cost 5 times more than maintenance. Las reparaciones cuestan 5 veces más que el mantenimiento. I read that one time. Yo una vez leí eso. I was reading a book on maintenance. Estaba leyendo un libro acerca del mantenimiento Had one little section in it. y tenía solo un And it said párrafo ahí. repairs cost 5 times more than maintenance. Y dice, las reparaciones cuestan 5 veces más que el mantenimiento. If you don't take care of something, Si no mantienes algo, it breaks. se rompe. And if it breaks, Y si se rompe, it costs 5 times more. vas a gastar 5 veces más. I thought that's pretty good. Yo dije, eso está bien. Then I thought about a marriage. Y luego dije de un matrimonio. If I don't take care of a Y marriage, pensé, mantenimiento en el matrimonio. it'll break. Porque si no, se And rompe el it could matrimonio. cost me my marriage. Y me puede costar mi matrimonio. If I don't take care of my body, Si no cuido a mi cuerpo, it'll break down. también se descompone And it could cost me y surgery. me puede costar una cirugía. If I don't take care of a friendship, Si no mantengo una amistad, it'll break. se puede romper And it'll cost me a lot y me more. va a costar mucho más. So it's up to me to take care of things. Así que depende de mí mantener. God takes care of the earth. Dios mantiene y cuida la tierra. God makes us steward over things. Dios nos hace mayordomos de cosas. We got to take care of ourselves. Tenemos que cuidarnos a nosotros We got to mismos. take care of what God's given us. Cuidar lo que Dios nos ha dado. Let me give you another one. Let me give you another Voy a one. dar Let me uno give you más another one. rápidamente. Let me give you another one. This is a good one. God only brings you out in order to bring you in. Dios solo te saca de para meterte en. Simple truth. Es una verdad muy sencilla. God only brings you out in order to bring you in. Dios solo te saca de algo para poder meterte en Listen, algo. listen, listen. Ahora, escuchen esto. He only brings you out. Solo te saca Te saca de in order to bring you in. para meterte You en. remember the children of Israel? ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? They were in Egypt. Estaban en Egipto. Why did God bring them out of Egypt? ¿Para qué los sacó Dios de Egipto? He brought them out of Los Egypt sacó de Egipto to go to the promised land. para meterlos en Because la tierra God only prometida. brings you out Porque Dios te saca de in order to bring you in. para meterte en. Now listen, listen, listen. Ahora listen. sígueme. He took the children of Israel. Él llevó a los hijos de Israel, He brought them out of Egypt los sacó de Egipto to bring them into the promised land. para meterlos en la tierra prometida. God only brings you out Dios solo te saca in de order to bring you in. para meterte en. So if you don't know where you're going, Así que si no sabes hacia dónde vas, you better stay where you are, debes quedarte en donde estás. or you'll create a wilderness. Porque si no vas a crear un desierto. Because they left Egypt, Porque ellos salieron de Egipto, but they forgot to go to the promised pero land. se les olvidó ir a la tierra And for prometida. 40 years, Y por 40 años they walked in a circle. dieron vueltas. A circle. Un círculo. They all died, but 2 of them. Todos murieron menos 2. So if you don't know where you're going, Así que si no sabes hacia dónde vas, you've got to stay where you are. debes quedarte en donde Because estás if you ahorita. leave where you are Porque si sales de donde and estás you don't ahorita know where you're y going, no sabes hacia dónde vas, you'll walk in a circle. estarás dando vueltas. You'll walk in a circle. Vas a dar vueltas. That's when people would tell me, I think God wants me to leave my job. Es cuando la gente me decía, es que creo que Dios me está diciendo que I said- deje mi trabajo. I said, what are you going to do? Y le digo, entonces, ¿qué vas a Well, I'm hacer? just going to pray. Pues no sé, solo voy a Well, you orar. better stay where you are No, quédate donde estás unless you know where you're going. hasta que sepas hacia dónde Because debes if you ir. don't know where you're going, Porque si no sabes a dónde vas, you got to stay where you are. tienes que quedarte donde Because estás. God only brings you out Porque Dios solo te saca de in algo order to bring you in. para llevarte a otra So cosa. never leave where you are Así que no dejes en donde estás until you know where you're going, hasta no saber a dónde vas. or you'll walk in a circle. O estarás dando vueltas. You'll walk in a circle. Estarás dando vueltas. One last point. One last point. One last uno point. más One para last terminar point. ya. Oh, this is a good one. This is a good one. This is almost like the other one. Esto es muy parecido a otro. All of life, Toda la vida, all of life, toda la vida, all of your life, toda tu vida, my life, mi vida, is based on one simple principle. se basa en un solo principio. That the way you leave Que la manera en que tú sales is the way you enter. es la manera en que tú vas a entrar. The way you leave. La manera en que sales es la manera que vas a entrar. Listen, listen, listen. Ahora escuchen. All of life Toda la vida is based on one se principle. basa en este principio. Leaving and entering. Saliendo y entrando. I want you to think. I want you to think. Piensen por un momento. Think. Piénsenlo. All piénsenlo. life, all life Toda la vida
is based on one simple se principle. basa en este principio sencillo. Leaving and entering. Salir y entrar. Everything we do in life Todo lo que hacemos en la vida is based on this one se concept. basa en este concepto. Leaving, Salir entering. y entrar. All of us were in a womb, Todos nosotros estuvimos en un vientre, our mother's womb. el vientre de nuestra madre. We left the womb Salimos to enter life. salimos del vientre para entrar en la vida. All of life is based on this one principle. Toda la vida sigue este principio. We left our mother's womb, Salimos del vientre de nuestra madre we entered the world. y entramos en el mundo. As the little baby grows up, Y cuando el niño va creciendo, it'll leave the house al momento saldrá de la casa to enter school. para entrar en la escuela. Then it will leave school Y después saldrá de la escuela to enter work. para entrar al trabajo. Then it will leave work Y luego saldrá del trabajo someday to enter retirement. algún día para entrar en la jubilación. Every morning you leave the house, Cada mañana tú sales de tu casa you enter into a car. y entras en un vehículo, You leave the car, sales del auto, you enter into a job. entras en un trabajo At the end of the day, you leave your y al job. final del trabajo sales del trabajo, You enter into your car. entras en tu vehículo, You leave your car. sales de tu vehículo, You enter your house. entras en tu casa, You leave your bed te levantas, sales de la cama to enter out of the bed. para salir de la cama. At nighttime, you leave your room En la noche te vas de tu to go cuarto, back into your bed, regresas a tu cuarto to leave your bed, para dejar a tu cuarto, to leave your room, para dejar tu cama to go to your car. y otra vez vas a ir a tu coche. Everything you've ever done in life, Todo lo que has hecho en toda la vida, you are leaving something. estás dejando algo. You are going to leave single. You Vas- girls, are you married? Vas a dejar solteros, How old are vas a you? dejar solo. 20? Oh, you're too young. Estás muy chica. The day will come Llegará el día where both of you will leave en singleness donde van a dejar la soltería and you'll enter marriage. y van a entrar en el matrimonio. And the day will all come Y el día también vendrá where we will leave this life cuando saldremos de esta vida to enter y eternity. entraremos en la eternidad. Are you listening? Are you ¿Me listening? están escuchando? Are you listening? Everything in life Cada cosa en la vida is based on one se principle. basa en este I don't principio. want you to forget this. Ahora, no olviden esto, por favor. Yesterday I left my house. Ayer salí de mi casa, I entered the airport. entré al aeropuerto, I left the airport. salí del aeropuerto, I entered an airplane. entré en un avión, I left the airplane salí del avión to enter the airport. para entrar al aeropuerto, I left the airport salí del aeropuerto to enter into his car. para entrar en el coche de él, I left the car dejé el coche to enter into the hotel para room. entrar al hotel This morning I left the hotel y room hoy en la mañana salí del hotel to enter into a car, para entrar I en un left coche, the car dejé el coche to enter into church. para entrar a la In a iglesia few minutes, y unos cuantos we'll minutos leave the church vamos a salir de la to enter iglesia a car. para entrar en unos I'll coches leave the car y vamos a dejar los coches to enter a restaurant. para entrar a un restaurante I'll leave the y voy a restaurant dejar el restaurante to enter the room. para entrar en un cuarto. Are you listening? ¿Me están siguiendo? Are you hearing what I'm saying? ¿Están, You hear what I'm están- saying? You hear están what I'm saying? escuchando esto? Everything in life Todo en la vida is based on one se principle. basa en este principio. I leave to enter. Dejo algo para entrar en but now otra here's the cosa. power, here's the Ahora aquí power. está el principio. Here's the power of it. Escúchenme. This is the power of it. Esto es lo que tiene poder. Listen, Escuchen. the way I leave La manera en que yo salgo determines how I enter. determina cómo voy a entrar. If I leave my house Si yo salgo de mi casa and I get in an argument with my wife, y discutiendo con mi esposa, when I enter my car, cuando yo entro a mi coche, I'm not happy no estoy feliz because I got in an argument. porque peleé con mi esposa. So then when I go to work, Así que cuando llego al trabajo I'm thinking about the argument. y estoy pensando en la discusión que tuve, When I leave wrong, cuando salgo mal, I enter wrong. entro mal, I enter wrong. entro mal. And when I enter wrong, Y cuando entro mal, I'll leave wrong again. voy a volver a salir And my mal. life will go downhill. Y mi vida va a empezar a descender. So I've got to leave right. Así que tengo que salir If I leave a bien. job wrong, Si salgo mal de un trabajo, I enter the next one wrong. entro mal al siguiente trabajo. Because the way I leave Porque la manera en que yo salgo determines how I enter. determina cómo voy a entrar. Since all life is based Y on como leaving and toda entering, la vida se basa en salir y entrar, I got to make a promise to myself. tengo que hacer una promesa a mí mismo. I want to leave right.
Quiero salir bien. I want to leave right. Quiero salir bien. I want to leave right. Quiero salir Because the bien. day will come Porque llegará el día where I will leave earth. en donde yo voy a salir de And la if I tierra. don't leave earth right, Y si no salgo bien de la tierra, I'm not going to heaven. no voy al cielo. Because all life Porque toda vida is based on se leaving basa en salir to enter. y en entrar. So every day, Así que cada día leave right. salgan bien. Leave right. Salgan It bien. might be the last day you'll have. Quizá es la última oportunidad que tengas para hacerlo. Love your family. Ama a tu familia. Leave right. Sal bien. Come to church. Leave right. Ven a la iglesia y sales bien. Then I'll enter right. Y luego vas a entrar bien If I want también. to enter right, Si yo quiero entrar bien, I got to leave right. tengo que aprender a salir I bien. got to say the right things. Tengo que decir las cosas Be correctas. kind to people. Tratar bien a la gente. Loving to people. Amar a la gente. Love your children. Amar a los hijos. Love your kids. Amar Love your family. amar a la familia. Love your church. Amar a la iglesia. Everything we do Porque todo lo que is hacemos based on one thing. se basa en un principio. We leave Salimos to enter. para entrar. So I got to leave right. Yo tengo que salir The bien. children of Israel did not leave good. Los hijos de Israel no salieron bien. They didn't leave with faith. No salieron con fe. They never got to the promised Y land. no llegaron a la tierra They prometida. entered the wilderness Ellos entraron en el desierto and they walked in a circle. y caminaron en círculos. Only 2 of them left right. Solo dos I salieron got to bien. leave right. Tengo que salir bien. It's always important Porque es tan importante to say the right things. decir las cosas correctas. You might see that person for the last time. Quizá es la última vez que vas a ver a You alguien. don't know. No sabes. Might be the last time you see him. Quizá puede ser la última vez que puedas hablar con esa persona. So tell him you love him. Así que diles que los amas. Reach out to him. Extiéndete hacia ellos. If we'll leave right Si salimos bien and we'll treat every day, y tratamos a cada día, tratar cada día like it was the last day. como si fuera nuestro último día. When the last day comes, Cuando llega el último día, we'll have no regret. no tendremos remordimientos. We'll have no regret. No tendremos remordimientos. Leave right. Salgan Leave bien, right. salgan bien, Leave right. salgan bien siempre. Amen. Amén. You going to do it? ¿Lo vas a hacer? You going to do it? Leave right. Stand up. Stand Salgan up. bien, Stand pónganse up. de pie, Stand up. pónganse de Stand pie. up. Pónganse de pie. We'll leave right. Now we're going to, in a few minutes, we're going to leave. Ahora en unos momentos vamos a salir We want to leave happy, y queremos salir felices, excited. animados. And then we'll enter Y luego excited. vamos a entrar emocionados también. And then tonight we're going to leave our home. Y luego en esta noche vamos a salir de nuestras casas We're going to come back to church. y vamos a regresar aquí a la iglesia 7 o'clock. a las 7 en punto. 7 o'clock. A las 7 en punto. For some alabanza. Va a haber alabanza. Good alabanza. Buena alabanza. Are you going to sing? I don't know. No, I want Anna to sing. No quiere que yo cante, mejor que cante Ana, dice. She's better than you are. Ella canta mucho mejor que I Daniel. heard you already. Sí, ya te escuché a ti, nos quedamos con She's Ana. much better. Much Sí, Ana better. es mucho mejor. sí. Do you sing, Jeremy? Ella también, Jeremy. You play any instrument? You play bass too? He's gonna play tonight. Él va a tocar bajo hoy. ¿Verdad, todos? Sí. Jeremy's going to play. How many love Jeremy? ¿Cuántos aman a Jeremy? A ver, sí. We love Jeremy. He's a good man. He's a good Sí, man. es un buen tipo. That right there's a faithful man. Right? Es un hombre fiel. Y sí. He's a loyal. Es un he's hombre what- leal. What Pastor Paul spoke about. Es como la versión joven del That's a pastor Paul. loyal, faithful man right there. Es un hombre leal. You know what he told me? You know what he told me? ¿Saben qué fue lo que me dijo? As soon as we got off the airplane, Desde más bajamos del avión let me carry your bags. y dice, déjame cargar tus maletas. You need all your strength Necesitas todas tus so fuerzas you can beat Pastor para Daniel. que puedas golpear al pastor Daniel. That's a bien. loyal man. Eso right es un there. hombre leal. Lift both hands to heaven. Levantan sus manos hacia el cielo. Lord Jesus, we love you. Señor Jesucristo, te We amamos. bless you. Te bendecimos. We thank you for this day. Te agradecemos por We're este going to día. leave with excitement, Vamos a salir emocionados, Passion. con pasión, fire, con fuego, enthusiasm, con entusiasmo, filled with faith llenados de fe, and Señor, vision y con visión, and purpose. con propósito. We thank you Te damos in gracias Jesus' en el name. nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amen. Y amén. Y amén. Okay.